Si se acuerdan un poco, estábamos revisando un problema de, bueno, estamos en ecuaciones de variación y estábamos aplicándolas a un problema que tiene que ver con el funcionamiento de un viscosímetro, ¿sí? Y nos pedían primero calcular el perfil de velocidad que tenemos en el fluido que está dentro de un viscosímetro rotatorio que opera como está aquí indicado aquí en la figura. Tenemos dos cilindros concéntricos y en el espacio anular, en la sección anular, en el espacio que queda entre los dos cilindros, ahí se pone el fluido al cual le queremos determinar su viscosidad. Uno de los cilindros rota y el otro permanece fijo. Aquí en este esquema, el cilindro que está rotando es el cilindro exterior, ¿sí? Y el cilindro interior, ese permanece fijo, pero eh, para mantenerlo fijo, generalmente se mantiene fijo por medio de un resorte de torsión, es decir, es un resorte que cuando siente que el cilindro se empieza a mover, lo regresa a su posición. Siente una fuerza y lo obliga. Entonces, ese resorte sirve para determinar lo que es el torque o la fuerza por distancia que tenemos en en ese sistema y es una de las mediciones que se hacen cuando tenemos un viscosímetro, ¿sí? Entonces, el cilindro interior se mantiene fijo por medio de un resorte calibrado al cual se le determina el torque, ¿sí? Y ese torque va a depender de la viscosidad del fluido que tengamos ahí para medir esa propiedad, ¿no? Entonces, habíamos quedado que cuando se empieza a mover el cilindro exterior, empieza a haber fricción entre las láminas de fluido y se genera un perfil de velocidad como el que se muestra aquí del lado derecho, ¿sí? Se establece la condición de no deslizamiento en la frontera y entonces el fluido se adhiere al cilindro más grande y empieza a hacer fricción con las láminas de fluido que están más hacia adentro, hasta que llegamos a la superficie del cilindro más pequeño, donde ahí ya el fluido pues no se mueve por la condición de no deslizamiento también. Pero a medida que el fluido se está moviendo por la fricción, va ejerciendo una fuerza cortante, ¿sí? Una fuerza, de tal forma que cuando llega aquí, el fluido que está aquí en contacto directo con la superficie del cilindro, pues también va a ejercer una cierta fuerza que va a tender a que va a querer que el cilindro se mueva, el cilindro más pequeño se mueva, pero el resortito lo va a mantener ahí fijo, sin movimiento. Pero aquí hay una fuerza que ejerce el fluido y esa fuerza está relacionada con la viscosidad del fluido, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el principio, ¿sí? Al moverse este cilindro, se transfiere una fuerza. Ya ven que el flujo de momentum es una fuerza. Se transfiere un momentum a través del fluido y esa fuerza llega a la superficie del cilindro que va a querer hacer que se mueva este cilindro y el resorte lo contiene. O sea, no deja que se mueva. Y entonces esa fuerza que, que siente el cilindro más pequeño es el que nosotros medimos. Y eso lo vamos a relacionar con la viscosidad del fluido. Ese es el principio de operación de este viscosímetro, ¿no? Entonces, para poder determinar esa fuerza que ejerce aquí el fluido sobre la superficie del cilindro interior, pues necesitamos primero conocer este perfil de velocidad, ¿sí? Y es lo que hicimos la clase anterior. Partimos de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Dijimos, el componente de velocidad más importante en este sistema es el que se mueve en dirección angular.
U teta, ¿verdad? Que es el que hace que el fluido rote. O sea, U teta hace que el fluido esté rotando. UR no es importante porque el fluido no se está moviendo así, ¿sí? El fluido está rotando así. El fluido no se mueve así, entonces UR es cero y tampoco se mueve el fluido así, hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, UZ también es cero. A partir de ahí, simplificamos las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Y bueno, primero la ecuación de continuidad que nos dijo algo acerca del cambio de velocidad u teta con respecto a teta, que era igual a cero. Luego analizamos las ecuaciones de Navier-Stokes, el componente que nos sirve para calcular el perfil de velocidad fue el de componente u teta, ¿sí? Y después trabajamos con esta ecuación, ¿sí? Estos tres términos los agrupamos para facilitar la integración, ¿sí? Recuerden que estos tres términos los podemos representar así. Son equivalentes a esta operación, ¿sí? Y les dije, esto lo deben de tener en su formulario o en las ecuaciones de Navier-Stokes, ahí arribita lo ponen, que esto lo podemos expresar así. ¿Por qué? Porque si ustedes lo quieren resolver con estos tres términos separados, les va a resultar muy difícil resolver la ecuación diferencial. En cambio, si lo tienen así, esta la pueden resolver por separación de variables. Entonces, ahí es una alerta que les puse la clase pasada. Bueno, resolvimos la ecuación diferencial y obtuvimos el perfil de velocidad. C1 y C2 las obtuvimos con las condiciones de frontera, ¿sí? En la superficie del cilindro interior, la velocidad es cero, y en la superficie del cilindro exterior tenemos una velocidad con la que rota el cilindro, que quedamos que era omega, la velocidad angular, por el radio R0. Y de esta forma obtuvimos el perfil de velocidad en el fluido que está entre los dos cilindros, ¿sí? Esta, este era el perfil de velocidad que habíamos llegado la clase anterior. Bien, ¿qué faltaba? Pues faltaba encontrar una ecuación que nos relacione esa fuerza que siente el cilindro interior con la viscosidad del fluido. Ajá. Es decir, una ecuación para determinar la viscosidad del fluido en términos de las cantidades que estamos midiendo, que son la velocidad de rotación, esa fuerza que siente o el torque y la geometría, es decir, los radios y la longitud del cilindro. Entonces dijimos, bueno, el componente del tensor de esfuerzos que está siendo importante en este caso, ya que el fluido rota, se está moviendo en la dirección teta, está rotando, y va a originar un gradiente de velocidad en R, el componente importante va a ser tau R teta, ¿sí? Por la forma en que se mueve el fluido y en la dirección en la cual genera un gradiente de velocidad. Entonces dijimos, bueno, y este componente del tensor, ¿cómo se relaciona con los gradientes de velocidad? Y entonces nos fuimos a la tabla 2 y dijimos, este componente del tensor se define así. Con los mismos criterios que usamos de las componentes de velocidad, dijimos, bueno, aquí el componente radial es igual a cero y se simplificó este término. Y quedamos así, que el componente del tensor tau r teta era igual a estos términos y nos decía, bueno, si quieres obtener una ecuación algebraica, entonces tienes que relacionar o tienes que encontrar la derivada con respecto al radio de UR entre R, U teta, perdón, entre R. U teta representa la ecuación del perfil de velocidad. Aquí está U teta,
¿sí? Lo expresamos así en términos de, agrupamos algunos términos y les llamamos alfa y lo dividimos luego entre R para poder derivarlo. La derivada nos queda así y después ya sustituimos la derivada en la ecuación de arriba, aquí. Uh-huh. Y con esto obtuvimos una expresión para ese componente en términos de las cantidades que nosotros estamos manejando en este viscosímetro. Uh-huh. Y ya vemos que está relacionado con la viscosidad. Vean, la viscosidad está aquí. Recuerden que el tensor o el componente del tensor, esta es una fuerza por unidad de área. Entonces, lo único que nos faltaba era relacionar ese componente del esfuerzo cortante, ¿sí? Con con el torque, ¿sí? Con el torque, la fuerza que está sintiendo o la fuerza que siente el resorte. Entonces dijimos, a ver, ya tenemos la ecuación que nos dice cómo expresar este esfuerzo cortante en términos de las propiedades del viscosímetro. Vamos a evaluarlo. Nos interesa saber cuál es la fuerza. Recuerden que esta es una fuerza por unidad de área. ¿Cuál es la fuerza exactamente en la superficie del cilindro interior? Entonces lo evaluamos en RI, ¿sí? Donde estaba R aquí, que era aquí, lo evaluamos en RI, ponemos RI. Entonces la expresión se simplifica, este término se simplifica y nos queda esta expresión que es para el esfuerzo cortante, la fuerza por unidad de área que está sintiendo el cilindro más pequeño. Cuando el fluido rota, recuerden, ejerce una fuerza sobre el cilindro más pequeño que quiere que el cilindro se mueva, pero el resorte lo detiene. ¿Sí? Esta es la expresión para el esfuerzo cortante en la superficie del cilindro interior del viscosímetro, en términos de la viscosidad del fluido, de la velocidad angular y de la geometría del viscosímetro. Bien, hasta ahí creo que llegamos. Lo que nos falta nada más es relacionar esa fuerza por unidad de área. Nada más recuerden aquí, jóvenes, que este componente del tensor de esfuerzos o lo podemos interpretar, es en realidad una fuerza por unidad de área, ¿no? Y esa fuerza es la fuerza que está sintiendo el cilindro más pequeño. A ver, alguien creo que quiere entrar. Permítanme un momentito. Si alguien quiere entrar, me dicen, por favor, y le doy el acceso, no hay problema. A ver, déjenme regresar. Bien, a ver, jóvenes, entonces, a ver, lo que estamos haciendo entonces es tratar de relacionar el torque con el esfuerzo cortante que está sintiendo el cilindro más pequeño en su superficie, ¿sí? Entonces, el torque le estamos simbolizando así como tau con una Q, coma I, indicando que lo vamos a evaluar exactamente en la superficie del cilindro más pequeño. Ese torque se define, el producto de una fuerza por una distancia. ¿Sí? La fuerza es la fuerza que está sintiendo el cilindro más pequeño. Y la distancia es el radio de ese cilindro. ¿Sí? Entonces, es una fuerza por una distancia. Ajá. Y el esfuerzo cortante que nosotros evaluamos aquí arriba, también es una fuerza por unidad de área. Ajá. ¿Qué área? Pues el área donde está actuando la fuerza, que es el área del cilindro más pequeño. Entonces podemos relacionar esa fuerza del torque, es la misma fuerza que del esfuerzo cortante. Entonces, fíjense bien, aquí en esta parte, este término, ¿sí? Que es el torque entre el radio, este cociente representa la fuerza. Vean, si aquí despejamos la fuerza, nos queda el torque entre RI, que es lo que tenemos aquí. El torque entre RI es en realidad la fuerza. Si la dividimos entre el área,
pues nos queda un esfuerzo, ¿sí? Fuerza entre área, ¿ok? Y esa fuerza entre área la podemos igualar con el esfuerzo cortante, ¿ok? Entonces, de aquí viene esa relación precisamente. Ese torque entre el área ya aquí la expresamos como 2pi por r cuadrado bueno, en realidad el área es el área del cilindro, 2pi por r por l, pero está multiplicando otra vez a ri, ese ri al cuadrado viene de multiplicar la ri que tenemos en el área por esta ri que ya teníamos, que viene de la definición del torque. Entonces, por eso tenemos aquí ri al cuadrado, ¿sí? Pero entonces, esto representa una fuerza por unidad de área. Y eso lo podemos igualar a la expresión que obtuvimos del esfuerzo cortante en base a la ecuación, a esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, igualamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Y de aquí nos damos cuenta que tenemos la viscosidad. Entonces, despejamos la viscosidad y nos queda, en términos del torque, que es una cantidad que nosotros medimos en el viscosímetro, la velocidad angular esta nosotros la fijamos y RI y R0 son las dimensiones o los radios del cilindro más pequeño y del cilindro más grande. También la longitud pues, es una propiedad del viscosímetro. Entonces, fíjense bien, conociendo estos datos, nosotros podemos calcular la viscosidad de cualquier fluido que esté dentro del viscosímetro, ¿sí? Y de hecho, los viscosímetros actuales es lo que hacen, pero ya lo hacen de forma automática, tienen esta ecuación integrada ahí a un software que mide el torque y ya lo mete como dato a la ecuación. También fija la velocidad angular, mide el torque y calcula la viscosidad. De hecho, ustedes ni siquiera hacen los cálculos, pero porque ya les da el dato de viscosidad automáticamente, ¿sí? Pero esto es lo que hace el viscosímetro. O sea, tenemos que medir esa fuerza, ese torque, ¿sí? Para poder determinar la viscosidad de los fluidos. Entonces, imagínense que tenemos aquí en el viscosímetro, a ver si me entendieron. Ponemos aquí en el viscosímetro un fluido muy poco viscoso, ¿sí? Está ahí adentro, empieza a rotar el viscosímetro, aquí en esta parte, ¿ah? Empieza a rotar, vamos a suponer que rota así, ¿ah? Entonces, al rotar este cilindro exterior, el fluido empieza a ejercer una fuerza sobre la superficie de este cilindro. Va a hacer que esa fuerza quiere que se mueva, hace que este cilindro se mueva hacia acá, pero este resortito que tenemos aquí impide que se mueva. Entonces, lo mantiene en su posición. Y aquí tiene un sensor, ¿sí? Calibrado, donde aquí mide precisamente ese torque. Pero a ver, la pregunta sería, si tenemos un fluido que es poco viscoso, calculamos, digamos, esa fuerza que siente el cilindro. ¿Cómo será la fuerza cuando pongamos un fluido que es muy viscoso? Por ejemplo, imagínense un aceite lubricante o glicerina. ¿Cómo creen que sea la fuerza que va a sentir este cilindro cuando pongamos un fluido que es más viscoso? A medida que aumenta la viscosidad del fluido, aumenta la velocidad, la fuerza. Aumenta la fuerza, ¿verdad? La fuerza y por lo tanto el torque. O sea, porque se empieza recuerden que la viscosidad es una medida de la fricción interna del fluido.
Entonces, entre más viscoso, hay más fricción entre sus láminas internas. Entonces, si ejerce más fricción, si tenemos un fluido muy viscoso, pues aquí va a ejercer una mayor fuerza que va a querer que esto se mueva, ¿no? Pero el resorte no lo deja. Entonces, dependiendo de la viscosidad de los fluidos que se vayan a medir, pues entonces el viscosímetro no tiene un intervalo muy amplio de viscosidades, porque, por ejemplo, si ustedes quieren medir la viscosidad de fluidos poco viscosos, tienen que seleccionar un viscosímetro con un intervalo de viscosidades, pues más o menos entre, digamos así, un número entre 1 y unos 50 centipoas. Pero si quieren medir viscosidades eh, de fluidos muy viscosos, por ejemplo, arriba de 100 centipoas o algunos polímeros, etcétera, tienen que elegir otro viscosímetro cuyo resorte esté calibrado para esas fuerzas. O sea, eh, cuando ustedes van a seleccionar un viscosímetro, les dicen, a ver, ¿de dónde a dónde va? ¿Qué viscosidades van a medir? ¿Viscosidades bajas o viscosidades altas? Y ya en base a eso, seleccionan el viscosímetro que van a seleccionar para sus determinaciones. De hecho, en el laboratorio, hace tiempo compramos varios viscosímetros. De hecho, ya deben de estar funcionando y son de este tipo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes trabajen, mm, bueno, cuando estábamos haciendo lo del manual de prácticas, seleccionamos alguna práctica donde ustedes determinan la viscosidad de varios fluidos. Me parece que incluso cambian la temperatura del fluido para que la viscosidad cambie y hacen algunas prácticas con este tipo de viscosímetro. Sí, pero las ecuaciones que obtuvimos para determinar la viscosidad, vean, vienen de las ecuaciones de transporte, las ecuaciones de variación, ¿sí? Y que son las que se usan para relacionar las propiedades del viscosímetro con esa medición de viscosidad, ¿sí? Muy bien. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. A ver. Hay otros tipos de viscosímetros que también se usan en la industria, dependiendo de la precisión con la que ustedes quieran determinar la viscosidad, ¿sí? Si no tuvieran un viscosímetro, ¿cómo medirían aproximadamente la viscosidad de un fluido? Hay un viscosímetro muy sencillo, no sé si lo conozcan ustedes, donde se dejan caer algo así como unos balines en el fluido y se determina el tiempo que tardan en caer hasta el fondo de una probeta. ¿Sí? ¿No los han visto? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, y hay así varias ideas, pero tienen que ver con eso. Estos son de los viscosímetros que generalmente se usan en las empresas, ¿no? Para determinar con un poquito más de precisión las viscosidades. Pero todavía hay otros que son más sensibles, ¿sí? Todavía hay varios tipos de viscosímetros. Hay unos que tienen alta sensibilidad en la medición. Pequeños cambios en la viscosidad se pueden determinar con precisión en otros viscosímetros. En lugar de ser eh, dos cilindros que rotan, hay uno que se conoce que es el de plato y cono. A ver, les voy a platicar así rápidamente. Es una especie de plato que está así y ay, aquí me salió medio chueco, pero es un cono. El fluido queda entre esta cavidad. Ajá. Y aquí puede ser que el cono esté fijo
y el que rota sea el plato. O sea, hacen rotar el plato. Sí, es un diseño un poco más sofisticado. Debido a la tensión superficial, el fluido se queda aquí en esta cavidad y entonces el plato de abajo empieza a rotar, ¿sí? Imagínense el perfil de velocidad que se genera ahí. Pero el principio de operación y las ecuaciones con las cuales se determina la viscosidad del fluido en este viscosímetro siguen los mismos principios que acabamos de ver para los viscosímetros de cilindros concéntricos, ¿sí? El diseño, aquí cambia la geometría, desde luego, y las ecuaciones pues van a ser diferentes, pero el principio y la forma en que se llega a las ecuaciones para determinar la viscosidad son similares, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a ver otro ejemplo de uso de las ecuaciones de variación. Viene en las notas también. Este ejemplo se los había dejado anteriormente, me parece que con balance diferencial, ¿sí? Vamos a ver aquí la solución, pero con las ecuaciones de variación. Eh, es un fluido newtoniano incompresible que se transporta con flujo laminar en una sección anular en estado estacionario. La región anular se encuentra localizada entre dos cilindros concéntricos de radios R1 y R2. La orientación de los cilindros es horizontal. Determine el perfil de velocidad en el fluido y el flujo volumétrico entre los cilindros. ¿Se acuerdan que les había dejado este mismo problema ya tiene un poquito de tiempo? Bueno, la geometría y la situación física aquí está en este dibujo. Sí, quiero que lo chequemos y que tratemos de simplificar las ecuaciones. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Los cilindros están fijos, no se mueven. El que se mueve es el fluido. ¿Por qué se mueve el fluido en este caso? Aquí, vean, aquí nos lo están indicando, que el fluido se mueve debido a una diferencia de presión. Eso nos indica que el término de generación, debido a la delta P, va a ser importante, ¿sí? P1 es mayor que P2 y entonces hace que el fluido se mueva así. Eh, ¿Por dónde pasa el fluido? Pues pasa por la sección anular, el espacio que queda entre los dos cilindros, ¿sí? ¿Cómo es el perfil de velocidad o cómo esperamos que sea el perfil de velocidad? Pues el fluido se va moviendo y va a hacer fricción con las paredes. Ujú. Si lo viéramos desde, mm, desde la parte de atrás del cilindro, veríamos que van como mm, láminas en forma de cilindros, ¿sí? Las láminas que están en contacto con la superficie de más arriba y del cilindro van más lentas y las que van más entre el espacio intermedio van un poco más rápidas, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta sería, entonces, ¿cómo son primero, en qué coordenadas nos conviene trabajar? ¿Qué coordenadas seleccionarían ustedes, jóvenes? A ver, Cilíndricas. cilíndricas, muy bien. Entonces, coordenadas cilíndricas. Cilíndricas. Ajá, muy bien. Cilíndricas. Y vamos a ver qué componentes de velocidad vamos a tener. Vamos a hablar de UR, UT y UZ. Ajá. Entonces, a ver, las direcciones. Esta es la dirección Z, dirección axial. La dirección radial, pues es así, del centro hacia ahí. Es que, bueno, aquí está la dirección radial. Y la dirección angular, pues es cuando está rotando, ¿verdad? Así. Entonces, díganme qué componentes del vector velocidad son
diferentes de 0. UR, ¿es importante o no? No, No. UR 0. UTeta, tampoco. tampoco. Y UZ, sí, ¿verdad? ¿Y es función de quién? UZ cambia con R. R. Muy bien. Sí, a ver, en este punto, esto que acabamos de hacer, ¿no representa ya problemas para ustedes, jóvenes? ¿O hay alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno, si alguien tiene alguna duda, me dice, por favor. Me puede interrumpir, no hay problema. Y tratamos de aclararlo. Entonces, eso es muy importante que lo puedan identificar de inmediato, que vean qué coordenadas y los componentes de velocidad importantes y en qué dirección están cambiando. Eso es fundamental. Si no pueden hacer esto, va a ser difícil que puedan resolver un problema con las ecuaciones de variación. ¿Sí? Si lo pueden hacer ya, qué bueno, porque ya va a ser mucho más fácil el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que les había recomendado, que analizáramos primero la ecuación de continuidad, ¿sí? Primero analizamos la ecuación de continuidad y luego analizamos las ecuaciones de Navier-Stokes para poder determinar el perfil de velocidad, ¿sí? Antes de eso, quisiera que estableciéramos cuáles van a ser las condiciones de frontera. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuáles serían las condiciones de frontera para este problema? Ya las habíamos discutido alguna vez, a ver si se acuerdan. ¿Hay simetría? Jóvenes, ¿habrá simetría? ¿No? Sí, profe. Sí hay Sí hay. simetría. A ver, a ver, otra vez, a ver, piénsenle bien. ¿Qué les he dicho acerca de la simetría? Cuando tenemos un sistema que sospechamos que haya simetría, tenemos que buscar un eje de simetría y partirlo a la mitad, ¿no? Si el sistema, si una de las mitades es exactamente igual que la otra, entonces podemos decir sí va a haber simetría, ¿no? Pero si no son exactamente iguales, pues no podemos afirmar que exista simetría. Entonces, en este caso, a ver, quisiera que regresamos, por ejemplo, a ver, ¿qué diferencia habría? Fíjense bien la pregunta. Si el análisis lo estuviéramos haciendo en un tubo vacío, el fluido que pase en un tubo, pero el tubo vacío. Entonces, todo el fluido va así, ¿ah? Y entra por acá. Si aquí, si dividimos a la mitad el, el tubo, bueno, el sistema, en la parte de arriba y en la parte de abajo, a ver, vean, el fluido en la parte de arriba está en contacto con el área del tubo, o sea, la mitad del tubo hacia arriba y hacia abajo también está con la otra mitad. El área de contacto que tiene la parte de arriba, el fluido con la mitad de tubo de la parte de arriba, es similar al área de contacto que tiene con la parte de abajo, ¿sí? Entonces, en este caso dijimos, pues sí, o sea, lo que pasa en la mitad hacia arriba va a ser lo mismo que pase en la mitad hacia abajo, porque nuestro sistema era todo el fluido, ¿no? Que está dentro del tubo. Ahora, veamos
este caso. El fluido, ¿cuál es nuestro sistema? Aquí tenemos un tubo sólido y el fluido, digamos que nuestro sistema va de R1 aquí hasta R2 aquí en la parte de arriba, ¿no? Entonces, lo que debemos de preguntarnos, nuestro sistema va de aquí para acá. Entonces, si nosotros dividimos a la mitad, es decir, aquí, la mitad de nuestro sistema, la pregunta sería, ¿tenemos las mismas características en la parte de abajo que en la parte de arriba? Porque fíjense bien, en la parte de abajo, este fluido va a estar en contacto con esta área del tubo. Esta área del tubo más pequeño, o sea, es el área, imagínense el área, esta área que está aquí, y esta área va a ser mucho menor que el área que está en contacto con la parte del fluido que está más arriba. Vean, este es un tubo más grande. Aquí tenemos un área más grande. ¿Sí? Entonces, la fricción que va a sentir el fluido que está en esta mitad con esta área va a ser menor que la fricción que sienta con el área de arriba. A ver si me están entendiendo. En realidad, las condiciones, la situación no es la misma en esta mitad hacia abajo, en contacto con el tubo más pequeño, que en la mitad hacia arriba con el tubo más grande. ¿Sí? Porque recuerden que esto es nuestro sistema, o sea, el fluido, nada más, no todo el tubo, ¿sí? No todo el tubo. O sea, nada más es de aquí para acá. Y entonces lo que tenemos aquí en la mitad hacia abajo es diferente que lo que tenemos en la parte de arriba, porque están en contacto el fluido con áreas diferentes. Y entonces en este caso no podemos suponer simetría, por esa razón. ¿Sí? No sé, a ver, díganme si me están entendiendo o tienen duda ahí. Sí, profe, ya quedó más claro. ¿Sí? Entonces ahí les pido de favor que lo analicen muy bien. Esta es la parte a veces más complicada de todo este análisis. Entonces ahí no podemos poner simetría. ¿Qué condiciones de frontera podemos poner? Pues podemos poner precisamente las fronteras, ¿no? La podemos poner en R igual a R1. ¿Qué pasa ahí con la UZ velocidad? sería igual a cero, ¿no? UZ es igual a cero. Ajá. Y en R igual a R2, también, ¿verdad? UZ va a ser igual a cero por la condición de no deslizamiento. ¿Sí? Pero la condición de simetría no la podemos poner en este caso, por esa sospecha que tenemos, ¿no? De la situación física. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son de las condiciones que debemos de analizar con mucho detalle. Bien, vamos a ver entonces aquí la solución viene ya detallada en el documento. Dice, seleccionamos coordenadas cilíndricas. El flujo ocurre en la dirección Z y UZ entonces es función del radio. Ajá. UR y UT son cero. Si los tubos son perfectamente circulares, existirá simetría en la dirección teta. Por lo tanto, todas las derivadas con respecto a teta son cero. Sí, aquí es una condición importante porque si los tubos, es lo que les había comentado, es una suposición que se debe de hacer. Esto se refiere, por ejemplo, jóvenes, así, si el tubo no es perfectamente circular, si están deformes, si están así medio ovalados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que pasa en esta sección, es diferente a lo que pasa en esta sección. Y entonces, fíjense, el ángulo va así. Lo que pasa en este ángulo, lo que pasa aquí, en esta posición angular, es diferente a lo que pasa aquí, o lo que pasa aquí, o lo que pasa aquí. Es decir,
debido a la deformidad que tiene, que no es un círculo perfecto, podemos tener variaciones con respecto al ángulo. ¿Sí? El perfil que saquemos aquí de velocidad puede diferir del perfil que saquemos aquí o del que saquemos así. Si los tubos son perfectamente circulares, no importa en qué ángulo esté. Si estoy aquí, siempre el perfil va a ser el mismo. A eso se refiere con la simetría angular, ¿sí? De que los tubos tienen que ser perfectamente circulares para que el sistema no tenga cambios con respecto al ángulo. A eso se refiere esto. Dice, la velocidad del fluido es cero en las paredes por la condición de no deslizamiento en la pared. Aquí dice, por la geometría del sistema no se espera simetría, ya que el fluido se encuentra en contacto con dos áreas muy diferentes. Mientras que el área externa del tubo interior, el tubo más pequeñito, es pequeña, el área interna del tubo exterior es considerablemente más grande. Esto origina esfuerzos cortantes diferentes sobre cada una de las áreas, lo cual distorsiona el perfil de velocidad en el fluido. Era lo que comentábamos antes, ¿no? Bien, entonces lo primero que hacemos, lo que les he recomendado es analizar la ecuación de continuidad. Entonces, nos vamos, recuerden, coordenadas cilíndricas y tomamos la ecuación de continuidad en estado estacionario. Entonces, esta es la ecuación de continuidad y hacemos las simplificaciones. UR es 0, UT también es 0 y lo único que nos queda es este término que nos dice que UZ no cambia con respecto a Z o la derivada de UZ con respecto a Z es 0, ¿no? Ese es el resultado de este análisis. O bien que UZ es constante, ¿no? También se puede interpretar así. Después analizamos las ecuaciones de Navier-Stokes. Bien, otra vez, o sea, ya vimos que tenemos que analizar las ecuaciones en coordenadas cilíndricas, las analizamos entonces en esas coordenadas. Bien, para el componente en Z. El componente en Z es un proceso en estado estacionario. El primer término entonces se anula. UR es 0. UT es 0, también se anula. Y esta UZ no es 0, pero UZ no cambia con respecto a Z. Esto lo sacamos de la ecuación de continuidad. Para eso nos sirve la ecuación de continuidad. Entonces, este término también se anula porque este término, la ecuación de continuidad nos dijo que era 0. Todos los términos del lado izquierdo se anulan. Ahora, el lado derecho, ¿la presión cambia con respecto a Z? Sí. O sea, en el mismo sistema nos está diciendo aquí tenemos una presión y aquí tenemos otra. Y esto es lo que va a impulsar el fluido. Entonces, ese término va a ser importante. La aceleración de la gravedad no por la orientación, ¿sí? Si el tubo estuviera orientado verticalmente, este término sí tendría que tomarse en cuenta, pero por la orientación, este término no se toma en cuenta. La velocidad UZ cambia con respecto al radio, sí, este término también, y UZ no cambia con respecto al ángulo, ¿sí? Por la simetría angular. Y UZ no cambia con respecto a Z por la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces también se anula. Entonces los únicos términos que quedan son estos, ¿sí? Bueno, aquí están. La ecuación resultante, además del término de generación por presión, son estos dos. Aquí hay otro tip importante, jóvenes, y quiero que lo anoten ahí. Estos dos términos de la ecuación de Navier-Stokes se pueden agrupar para facilitar la integración, ¿sí? Se pueden representar así para facilitar la integración. Si queremos resolverlos
la ecuación diferencial así con los dos términos, nos vamos a meter en problemas. Entonces, esa es la otra identidad que quiero que tengan en su formulario o directamente en las ecuaciones de Navier-Stokes, donde aparecen estos dos términos. Aquí arriba le ponen que esto equivale a esto, a esta ecuación. ¿Sí? ¿Sí está claro? Jóvenes, porque luego le van a andar sufriendo en el examen, ¿eh? Bueno, espero que me hagan caso. Ya, entonces, a ver, fíjense bien, esta es la ecuación que nos va a permitir obtener el perfil de velocidad, ¿no? Y nos faltó el otro componente bueno, es que en realidad nada más analizamos la ecuación de Navier-Stokes en la dirección, en el componente U. Sí, miren, aquí los descartamos. Ya ven que esos componentes en realidad no nos sirven para obtener el perfil. Entonces, el único componente que nos iba a ser de utilidad era el UZ. Las otras ecuaciones de Navier-Stokes no las escribí, nada más este componente, ¿no? Bien, pero entonces, a ver, ya que tenemos la ecuación, la podemos expresar así. A ver, recuerden que cinemática, esta viscosidad cinemática equivale a poner viscosidad dinámica entre densidad, ¿no? Entonces, este delta P, eh, lo podemos poner como un delta P entre delta Z o delta P entre L, que es la longitud, ¿sí? Es equivalente. Y entonces la ecuación la podemos expresar así. A ver, díganme si hasta ahí vamos bien. La misma ecuación. Sí, adelante. Sí, profe, está claro. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que sigue? Pues separar variables e integrar, ¿no? Entonces, a ver, separamos variables. Entonces, el delta P en L es constante, ¿no? Y entonces lo podemos dejar fuera de la integral. Del lado derecho pasamos la R, esta R sí la podemos manipular porque está fuera de la derivada, ¿sí? La pasamos del lado derecho y esta diferencial, ¿sí? Estas sí las podemos manipular, las pasamos del otro lado. Aquí nos queda R diferencial de R. Estas no las podemos tocar todavía porque están dentro de la derivada, ¿sí? Abusados ahí. Entonces, separamos variables e integramos. La viscosidad la podemos sacar. Entonces, estas operaciones son inversas. Entonces, nos queda nada más esto que está entre corchetes del lado izquierdo. La viscosidad la pasamos del otro lado, dividiendo. Y aquí la integral pues, nos queda R cuadrada entre 2, que es esto, más una constante de integración. Volvemos a separar variables y volvemos a integrar, ¿no? Entonces, otra vez pasa la diferencial de R del lado derecho y la R pasa ahora dividiendo, ¿sí? Entonces nos queda R diferencial de R, multiplicando todo este término, C1 por la diferencial de R entre R, porque esta pasa dividiendo. Y hacemos las integrales, ¿no? Nos queda una R cuadrada y nos queda el logaritmo natural de R más la otra constante. Es la ecuación ya integrada. Diferente a la expresión que teníamos cuando el tubo era flujo en un tubo vacío, ¿no? En este caso está pasando el fluido, pero en la sección anular nada más. Entonces, usamos las condiciones de frontera, ¿sí? Las de no deslizamiento en R1 y en R2. Sustituimos
y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Tenemos que resolverlas, pues, de la forma en que se les facilite. Y ahí podemos restar o podemos despejar una variable, sustituirla en la otra. Y lo importante es poder determinar C1 y C2. Aquí está. Y ya sustituimos C1 y C2 en donde sustituimos, pues en la ecuación, en esta ecuación, ¿sí? Donde tenemos las dos constantes. Bien. Ya finalmente nada más agrupamos, ¿no? Agrupamos términos, aquí están los cuadrados y tenemos dos términos que están logarítmicos, ¿no? Entonces agrupamos términos y nos queda un perfil diferente, fíjense, diferente al perfil que teníamos para flujo en un tubo, ¿sí? Una parte cuadrática y una parte logarítmica. Y esto representa el perfil de velocidad en el fluido que se transporta en la sección anular. El flujo volumétrico se calcula de la misma forma que calculamos el flujo volumétrico en un tubo. Lo único que tenemos que cambiar son los límites de integración, ¿sí? Entonces, con respecto al ángulo, bueno, recuerdan que la expresión para el flujo volumétrico es la doble integral, ¿sí? Sobre el radio y sobre el ángulo del producto de la velocidad por R, diferencial de R, diferencial de teta. El ángulo lo barremos desde 0 hasta 2pi, y en este caso el radio va a ir de R1 a R2. Cuando el tubo era vacío, el tubo lo integramos desde 0 hasta el radio del tubo. Pero en este caso, como es la sección anular, va de R1 a R2. Todo lo demás es muy parecido, ¿no? El perfil, bueno, el perfil es diferente, ¿no? El perfil, aquí tenemos que sustituir el perfil de velocidad que acabamos de obtener y hacer la integración que corresponda aquí en este caso. Bueno, está un poquito más extensa esta integración. Entonces, la idea pues, es separarla, ¿no? En varias integrales. Entonces, recuerden que esto está multiplicando una R, hacemos la multiplicación y nos van a quedar varias integraciones. La más compleja es una que queda, es esta, ¿sí? Porque tenemos una R, logaritmo natural de R, que generalmente se hace por partes, ¿sí? Integración por partes. El resultado aquí está, es la fórmula ya de la solución, ¿sí? Pero la podemos hacer, si no se acuerdan de la fórmula, pues la hacemos por partes, ¿no? Y las otras creo que son más directas. Entonces aquí nos queda ya separadas, una R al cubo, y aquí una R, aquí está la de por partes, y nos queda aquí otra vez una R. Bien. Aquí ya, bueno, es el desarrollo de las integraciones, ¿no? Nada más y ya están, bueno, con los límites, y aquí está integrado y evaluado entre los límites. Y simplificado, pues no se puede simplificar demasiado. Lo más a lo que se llega, pues a lo mejor todavía se puede simplificar un poco más, pero bueno, ya con que queden todos los términos correctos, pues ya es suficiente, ¿no? O sea, toda esta parte todavía se multiplica, se simplifica un poquito. Y finalmente queda así, ¿no? Es cuestión algebraica, no sé, tal vez si llegáramos a poner esto en el examen o algo similar, pues no les voy a pedir que lleguen a una ecuación tan simplificada, basta con que tengan los términos correctos, que la integración la hagan correcta,
que apliquen bien los límites y si pueden simplificar algo así muy evidente, pues que lo hagan, ¿sí? Pero no es necesario que, porque si no, sí se van a llevar un poquito de tiempo ahí en las simplificaciones. Finalmente, la expresión para el flujo volumétrico queda así, y diferente a la que obtuvimos para flujo en un tubo. Ok, ahí termina nada más nos pedían eso, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, jóvenes, ¿no? No, profe, todo bien. Bien, ¿qué les parece si tomamos un receso, unos 10 minutos y regresamos? ¿Sí? Entonces, voy a dejar aquí abierto la sesión yo, si quieren, para continuar ahorita. Entonces, nos vemos en unos 10 minutos. Sí, vayan a descansar un poquito. Nos vemos. Vamos a continuar, por favor. Muy bien, vamos a ver otro problema. Al final del documento están otros problemas que también se resuelven usando las ecuaciones de variación. Vamos a ver este que está aquí, el ejemplo 4. Está en la página 43 de las notas que tienen en Classroom. Voy a leer el enunciado. Dice lo siguiente. Eh, para obtener datos sobre la deposición de pintura sobre papel, se ha investigado el flujo de un líquido viscoso sobre una placa plana inclinada 30 grados sobre la horizontal. En un experimento se ha determinado el espesor del líquido sobre la placa, resultando ser de 5 por 10 a la menos 3 metros una vez alcanzado el estado estacionario. Suponiendo que el ancho de la placa es suficiente para que puedan despreciarse los efectos finales, despreciando asimismo la posible influencia de la fase gaseosa sobre el líquido que desciende y considerando la presión en la fase gaseosa constante e igual a 101.325 newtons sobre metro cuadrado, utilice las ecuaciones de cambio o ecuaciones de variación para determinar, inciso A, el perfil de velocidad en el líquido. Inciso B, el esfuerzo cortante en la pared de la placa. Inciso C, el flujo volumétrico por unidad de anchura de la placa. Y nos dan datos de densidad del líquido, 850 kilogramos por metro cúbico, viscosidad del líquido, 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro segundo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un esquema de este ejemplo. Viene resuelto aquí enseguida de los enunciados viene el esquema. Entonces, a ver, es nuevamente un problema en una placa inclinada y un fluido que va descendiendo, ¿sí? Un problema importante. Es como si una pintura que desciende sobre una parte, un sólido inclinado, ¿sí? Imagínenselo así en 3 dimensiones. Se genera una capa de ese fluido y así va descendiendo por esa placa, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que igual pensar un poquito en las mismas, los mismos elementos que hemos visto en los otros ejemplos, ¿no?
En este caso, ¿qué coordenadas nos conviene trabajar? A ver, ¿quién me puede decir qué coordenadas nos conviene? Rectangulares. Rectangulares, ¿verdad? Sí, es una placa inclinada, una placa plana inclinada. Y entonces, a ver, otra vez nos conviene, ¿se acuerdan que al principio, cuando hicimos balance diferencial, estuvimos analizando un caso donde también estaba una placa inclinada y hicimos algo importante? Les dije, pongan mucha atención, porque en este caso, para facilitar el análisis del sistema, nos conviene rotar los ejes, alinearlos con el sistema. Entonces, aquí ya están rotados, fíjense, ya es algo que usualmente se hace porque si no los rotamos, entonces vamos a tener no nada más un componente de velocidad importante, sino vamos a tener varios componentes de velocidad que pueden ser importantes. Entonces aquí el primer, lo primero es identificar qué coordenadas y luego hacer la rotación de los ejes, ¿no? Alinearlos. Entonces, alineamos los ejes así como se muestra aquí abajo. X va hacia abajo, orientado junto con la placa, ¿sí? Y Z es en dirección perpendicular, ¿no? Entonces ahí tenemos las direcciones. Algo también importante que debemos de notar es de que en esta orientación vamos a tener un componente de velocidad eh, UX, ¿sí? UX, en este caso, porque el fluido baja así, esta es la dirección X, entonces el perfil de velocidad que esperamos es más o menos así como se indica aquí en esta parte. Y para cada posición, para cada Z, ¿sí? Z va así, cambiando, entonces la velocidad UX va también cambiando. Esta es una UX a esta posición, pero aquí, cuando estamos cerca de la superficie, es diferente. Entonces podemos decir que UX va a ser función de Z. Cambia con respecto a Z. Uh-huh. ¿Cuánto vale UY? UY sería hacia adentro, ¿verdad? Algo así que hacia acá. Entonces el fluido no se mueve así. Sería bueno, la dirección Y. UY vale 0 porque no se está moviendo así. Y UZ sería si el fluido se moviera hacia arriba o hacia abajo. Tampoco se mueve así el fluido, ¿sí? Entonces UZ también es 0. ¿Sí? A ver, en este punto, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? Porque esta es la parte complicadona, ¿eh? O sea, que visualicemos bien cuáles son los componentes de velocidad y cuáles son diferentes de 0, cuáles se pueden anular y en qué direcciones están cambiando. ¿Estamos bien hasta aquí? A ver, si tienen alguna duda me pueden preguntar, ¿eh? Sí, bueno. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Aquí están. Pero a ver, ¿quién me puede explicar esas condiciones de frontera? Pues básicamente quiere decir que cuando z es igual a delta, pues por la condición de no deslizamiento, por eso X nos da igual a 0. Ajá, Y cuando la correcto. reducimos a la mitad, que es z igual a 0, como estamos asumiendo que hay simetría, entonces por eso la diferencial de la velocidad de espectro de X de espectro de Z nos da 0. No, ahí sí. A ver, déjenme aclarar esto. Aquí no estamos suponiendo simetría, jóvenes. Fíjense cómo no. O sea, nuestro sistema va
en lo que es la película, ¿sí? Nuestro sistema va de aquí, de la superficie de aquí hasta donde termina la película. Si nosotros partimos a la mitad el sistema, aquí, no está pasando lo mismo aquí en esta mitad que en esta otra. Entonces, esta no es la condición de simetría, no es una condición de simetría. Pero la condición aquí, porque fíjense, aquí termina el sistema en realidad. De aquí para acá ya no hay nada. O hay más bien, hay aire o hay o un gas, lo que sea, ¿no? Pero mi sistema, que es el líquido, la pintura que va descendiendo, va desde aquí hasta acá. O sea, nada más abarca esto. Entonces, si quisiera analizar que hay simetría, recuerden, partimos a la mitad del sistema y vemos si ocurre lo mismo en la mitad de arriba que en la mitad de abajo. Y en este caso no. El sistema, esta condición que estamos viendo aquí, se parece a la de simetría, pero no es una condición de simetría. A ver, físicamente me gustaría que me explicaran, a ver, que trataran de comprender qué es lo que está pasando. Pues nos indicaría que cuando z es igual a cero, la diferencial de ux con respecto a z es igual a cero, que nos indica que es donde la velocidad es máxima. Ajá, sí, pero ahí no hay un máximo en sí, fíjense bien. ¿Qué es lo que le está pasando al perfil de... Sí, sí, entiendo lo que me acabas de comentar, pero ¿qué es lo que está pasando con la velocidad? Fíjense bien. Aquí, ¿por qué la velocidad es pequeña o por qué aquí como que el fluido se frena? Por la fricción que siente con la placa. Aquí está la placa. Entonces, el fluido que está muy cerca de la superficie de la placa siente fricción y se va frenando, ¿no? Entonces, todas estas láminas de fluido van lentas por la fricción, pero a medida que nos alejamos de la placa, el fluido ya no se va a ver influenciado tanto por la placa, por la fricción con la placa. Es decir, ¿cómo, cómo creen ustedes si la placa fuera más, perdón, la película de líquido fuera más gruesa, cómo creen que sería la velocidad, por ejemplo, aquí o aquí? ¿Qué velocidad tendría? ¿Parecida a quién? O sea, si nosotros extendiéramos el ancho de la, de la película de pintura, o sea, como que esta zona cercana a la placa se ve afectada por la fricción, pero a medida que nos alejamos, ya la fricción ya no afecta esta velocidad, sino que como que ya no hay un efecto que haga que se disminuya la velocidad del fluido. Entonces, más bien, una vez que ya alcanzamos esa velocidad, como que el perfil se va a aplanar, se aplana. Es decir, si nosotros graficáramos o si quisiéramos representar, pues aquí sería un perfil ya plano. Ay, perdón, no lo puedo dibujar plano. Tengo un mal pulso ahorita. Bueno, es decir, la velocidad ya no cambia aquí, ¿sí? Entonces, cuando lo que estamos diciendo aquí es que la velocidad no cambia con respecto a z, pero no es porque exista un máximo, sino más bien porque ya no cambia. Aquí se aplana el perfil. No sé si me estén entendiendo esa parte. O sea, ya no hay un cambio de velocidad. Una vez que pasamos esta distancia, la velocidad más hacia arriba ya sería constante si existiera o si fuera más gruesa la película de pintura. ¿Sí? Y entonces la condición que aplica pues es la misma. Lo único que nos está diciendo es que la velocidad ya no cambia con respecto a z, una vez que llegamos aquí. Pero es diferente a una condición donde hay un máximo o que haya simetría. ¿Sí? No sé si me están entendiendo esa parte. A ver, coméntenme, por favor. ¿Sí?
A ver. Querría decir, a ver, de otra forma. O sea, si nosotros prolongamos un poquito más el perfil, pues aquí ya esto sería plano prácticamente. Tendría la misma velocidad. O sea, y lo que nos dice es que ya aquí la velocidad ya no cambia con la posición, con Z. Por eso podemos poner esta derivada, ¿no? El perfil se aplana y ya permanece constante la velocidad. Y esto es lo que estamos diciendo aquí, pero no es una condición de simetría eh, y no es porque haya un máximo o un mínimo, sino más bien el perfil se aplana y ya no cambia. Ajá. No sé si lo entiendan físicamente. A ver, jóvenes, díganme. Sí, profe, está claro. Sí. Y sí quiero que lo noten y quiero que mm, aprecien la diferencia con una condición de simetría. Esta no es simetría, es una condición donde la velocidad se hace constante nada más. ¿Sí? Entonces, pero se parece mucho matemáticamente a la condición de simetría, que es esta, ¿no? Nada más es cuestión de interpretación, pero quiero que lo entiendan bien para que si se les presenta alguna otra situación lo puedan expresar así correctamente, ¿no? Bueno, entonces se trata del transporte de momentum en la dirección Z como resultado de flujo en la dirección X, ¿sí? Las suposiciones que se pueden hacer es un proceso en estado estacionario, fluido newtoniano incompresible, viscosidad constante, también densidad constante, flujo laminar y en este caso tenemos área de transporte constante. La única forma de generación de momentum aquí en este caso es la fuerza de gravedad y solo va a actuar un componente del vector de la fuerza de gravedad, que es el que hace que el fluido se mueva y es el componente en X. Y va a estar relacionado con el ángulo. Entonces, sabemos que Ux es función de Z, Uz y Uy son cero. La ecuación de continuidad nuevamente la analizamos y nos dice que la derivada de Ux con respecto a X es igual a cero, ¿sí? Estos términos se anulan, Uy es cero y Uz también. Entonces, de las ecuaciones de Navier-Stokes, ya simplificadas, fíjense, a ver, me gustaría verlas completas para que veamos. A ver, ustedes me van diciendo, me voy a regresar. Sería, y quiero que las chequemos, y ahí nada más se presentaron sería la tabla 7, ¿se acuerdan? Tabla 7, coordenadas rectangulares. A ver, jóvenes, ahí están. El componente que nos interesa en este caso y que nos va a dar el perfil es UX. Entonces sería este. Las otras, todos los términos se van a anular, o la mayoría, y no nos van a servir para encontrar el perfil. Entonces, vamos a analizar nada más el componente en X. A ver, ¿quién me puede ayudar a simplificarlos y a decirme qué componentes se anulan y cuáles no se anulan? A ver, alguien de quien quiera hacerlo, quien tenga oportunidad, me gustaría que lo intentara, por favor. El primer término sería cero porque es estado estacionario. Muy bien. El segundo X no cambia con respecto a X, sería cero. Ajá, por la ecuación de continuidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, El siguiente igual es cero porque Y es cero. muy bien. El siguiente, ese sí es importante. A ver, analicemos bien.
UX cambia con respecto a Z, sí, pero No, es 0, porque es no, porque Z es 0. correcto, hay que tener cuidado ahí. ¿Eh? Sí. De las siguientes, El delta P, pues sí es importante. mm, No, no, ¿por qué se mueve el fluido? por la gravedad nada más. Además, Sí. muy bien. Este sí es importante. Ujú. Y UX, nada más quedaría el UX respecto a Z. ok, este 0, este 0, y nada más nos queda este. Entonces nada más nos van a quedar este término y este, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los otros se van a anular, si los analizan en detalle, se van a anular la mayoría y no nos van a servir para los perfiles. La ecuación que nos va a servir es el del componente que es diferente de 0, ¿no? Entonces ahí regresamos a las ecuaciones que ya teníamos simplificadas. Por aquí está. Ahí está. Ajá. Y ya lo expresamos el componente en X como el producto de densidad G por el seno de alfa, ¿no? En términos del ángulo. Las otras ecuaciones quedarían así, ¿no? Ya simplificadas, pero la que nos sirve para el perfil es esta. Lo que sigue, ya llegando aquí, y poniendo las condiciones de frontera, simplificando correctamente, ya lo que sigue de verdad es lo más fácil. ¿Sí? Lo más complicado, desde mi punto de vista, es entender el problema, simplificar correctamente las ecuaciones y poner las condiciones de frontera. Entonces, hay mucho cuidado, jóvenes, ¿sí? Esa es la parte más difícil, yo creo, de estos problemas. Bien, vamos a separar variables y vamos a integrar, ¿no? Entonces, esta segunda derivada se puede expresar como la derivada con respecto a z de la primera derivada. Entonces, ¿por qué nos conviene expresarla así? Pues porque podemos separar variables, ¿no? Separamos variables e integramos una vez. Todo esto se puede suponer constante, ¿sí? Y nos queda de esta forma la primera integración con C1, la constante de integración. Aplicamos la condición de frontera que no es de simetría, ¿sí? Pero que se parece a la de simetría. Recuerden que esa condición tiene la primera derivada y esto es igual a 0. Entonces, donde la tenemos después de la primera integración, que de forma similar a los casos donde hay simetría, la podemos aplicar en este momento y nos dice que C1 es igual a 0. ¿Sí? Volvemos bueno, C1 se hace 0 y nos queda esta ecuación. Volvemos a separar variables e integramos, ¿sí? Nuevamente, y nos queda esta ecuación. UX es igual a esto que es constante, ρ por G por el seno de alfa, entre 2 veces la viscosidad por z cuadrada más la constante de integración C2. Y en este momento podemos aplicar la otra condición de frontera, que nos dice que en z igual a delta, ¿sí? Así le llamamos al espesor de la película. Entonces, delta, UX es igual a 0, ¿no? La condición de no deslizamiento. Sustituimos esta condición en la ecuación 13 y determinamos C2. Despejamos C2 y la sustituimos en la ecuación 13, ¿sí? Y nos queda esta expresión. Ya después nada más agrupamos, ¿sí? Agrupamos términos, son términos comunes. Entonces, factorizamos esto y nos queda este perfil que otra vez depende de z cuadrada, es un perfil parabólico.
Se puede expresar así también. Bueno, pero cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Sí? Y ya llegamos y obtuvimos el perfil. Esto ya no es tan complicado una vez que pusimos las condiciones de frontera correctas y que tenemos bien simplificadas nuestras ecuaciones. Ahora, la otra pregunta es calcular el esfuerzo cortante en la pared. El esfuerzo cortante o el flux de momentum viene de la ley de viscosidad de Newton. La podemos obtener directamente de la ley de viscosidad, que sería en este caso tau, el componente tau. Recuerden, el fluido se mueve en X y genera diferencia de velocidad en Z. Entonces sería tau ZX y delta evaluado, puesto como subíndice, quiere decir que el esfuerzo lo vamos a evaluar en una posición delta. Eso significa poner este delta como subíndice. Entonces es igual a menos la viscosidad por la derivada de Ux con respecto a Z, evaluado en Z igual a delta. Entonces ¿qué derivamos? Pues derivamos el perfil de velocidad que acabamos de obtener. Y nos queda la derivada evaluada en Z igual a delta, nos queda así. Y derivamos el perfil, este perfil, y nos queda así. Y después sustituimos 21 en 20, ¿no? Esto lo vamos a sustituir aquí. Y nos queda una expresión para el esfuerzo cortante evaluado exactamente en el borde de la película, ¿no? Y tiene esta forma, las viscosidades se cancelan, saben los signos, y nos queda esta expresión. En términos de la densidad, la aceleración de la gravedad, el espesor de la película y el seno del ángulo de la placa. El flujo volumétrico. Nos pide también el flujo volumétrico. En este caso, nos está diciendo que por unidad de ancho de la placa. Recuerden que para poder obtener el área de flujo, ¿sí? Imagínense, la película está pasando a través de una cierta área perpendicular, ¿sí? Entonces esa área tiene que ver con el ancho de la placa y con el alto de la placa. No, más bien con el espesor de la película, ¿no? A ver, déjenme ver para que lo... A ver, déjenme... La placa está así. Ajá. Entonces, este sería el ancho. Bueno, la placa. Y aquí vamos a tener un área a través de la cual va a pasar la película. ¿Sí? Bueno, este es el área de flujo. La pintura está pasando por aquí a través de esta área. Entonces, el problema nos está pidiendo el flujo por unidad de ancho. Pues este es 1, el ancho de la placa. Y el alto, esto es delta. Ajá. Entonces, este es el área a través de la cual pasa el flujo, ¿sí? Y va cayendo, va hacia abajo, ¿no? Entonces, para que tengamos Entonces, se tendría que integrar sobre el espesor de la placa que está aquí y sobre el ancho, pero el ancho no tiene caso ni ponerlo, porque finalmente cuando evaluamos de 0 a 1, pues nos va a dar 1. Aquí un 1 que ya no se pone. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta delta, bueno, más bien 0 hasta delta, está aquí. ¿Cómo cambia la velocidad con respecto a la posición Z? Entonces aquí necesitamos sustituir el perfil, ¿sí? Que ya aquí se pone el perfil de velocidad, es todo esto, ¿sí? Por la diferencial de Z. Y se hace la integración. Aquí la integración es más fácil, ¿sí? Nada más nos separamos aquí y nos queda una Z de este término. Bueno, recuerden que aquí nos van a salir dos términos. Uno
al multiplicar esto por nos da, por la diferencial de z, nos va a dar z, y aquí nos va a dar z cuadrada diferencial de z, que sería z al cubo entre 3, ¿no? Que está aquí. Entonces, evaluada de 0 a delta. Y finalmente se evalúa entre los límites y nos queda esta, ¿no? Del límite superior, porque el límite inferior se anula. Entonces nos queda delta menos delta al cubo entre 3 veces delta cuadrada. Tal vez se puede simplificar un poquito aquí. Aquí está, ¿no? Se simplifica. Y finalmente la expresión para el flujo volumétrico es esta. A ver, díganme si hay alguna pregunta en este ejercicio, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, el último ejercicio que está aquí, bueno, estos también es un tanto parecido, pero es un fluido que va hacia abajo, ¿sí? Un fluido que va hacia abajo en dos placas verticales. Una de las placas se mueve hacia arriba. Entonces, aquí lo único que va a cambiar con respecto al análisis, porque si la placa no se moviera, las condiciones de frontera serían de condición de velocidad cero en la pared. Cuando esta placa se mueve hacia arriba, aquí lo único que va a cambiar es que en esta posición el fluido va a llevar una cierta velocidad hacia arriba. ¿Sí? La condición de no deslizamiento, pero con el fluido moviéndose a esta velocidad hacia arriba. En este caso nada más la recomendación, hay que atender las direcciones que nos están indicando, ¿sí? Entonces, esta va a ser la dirección X y esta va a ser la dirección Y. Z sería hacia atrás hacia dentro del dibujo, ¿no? Entonces, la simplificación se hace de forma similar. De hecho, se analiza ecuación de continuidad y luego las ecuaciones de Navier-Stokes. En este caso, la generación se da debido tanto a la aceleración de la gravedad y yo creo que indica que hay un delta de presión también. Pero la solución es muy parecida al caso que analizamos hace un momento. De hecho, las dos condiciones de frontera y el hecho de que la placa se mueva hacia arriba distorsiona. Sí, aquí la parte importante es, a ver, darse cuenta de que, a ver, de esto, fíjense jóvenes, si esta placa no se moviera, si es la placa de la izquierda no se mueve, ¿cómo sería el perfil de velocidad en el fluido? Ahí sí sería simétrico, ¿no? Simétrico, correcto, correcto. ¿Sí? Si no se moviera, entonces podríamos aplicar la condición de simetría. Pero como la placa se está moviendo hacia arriba, esto va a distorsionar el perfil y ya no podemos suponer simetría. Entonces tenemos que usar la condición de no deslizamiento tanto en esta pared como en esta. Ajá, que son las condiciones que se usaron aquí. Si se fijan, aquí las condiciones, aquí está, en x igual a 0 y en x igual a L. En x igual a 0, a ver si están aquí indicadas. Ah, sí. Se supone que aquí es x igual a 0. Aquí. X igual a 0. Y aquí es x igual, aquí en esta parte, igual a L mayúscula. Entonces se tienen que poner las condiciones de no deslizamiento en las fronteras. No se puede poner la condición de simetría por el hecho de que ésta se está moviendo.
Si no se moviera, entonces sí diríamos que es un sistema simétrico, ¿sí? Digamos que es lo relevante de aquí. No creo que represente tanto problema esta parte. Y, a ver, el ejemplo 6, que es el último que se presenta aquí, es muy parecido al ejemplo del viscosímetro que analizamos, jóvenes, pero en este caso, a ver, pongan atención aquí, el cilindro exterior se está moviendo en esta dirección, ajá, pero también se está moviendo el cilindro interior en esta otra, ¿sí? Entonces, es muy parecido al ejemplo que resolvimos, pero ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Básicamente en la solución del ejercicio. A ver, ¿quién me puede decir? Cambiarían las condiciones de frontera. Cambia las condiciones de frontera. Exacto. Y una de ellas, ¿verdad? Porque este cilindro, el cilindro, bueno, cada cilindro se va a mover con una velocidad angular, esta con omega i y esta con omega 0. Ajá. Entonces, las condiciones de frontera, ¿cómo le decimos que uno va en una dirección, se mueve en una dirección y el otro se mueve en dirección contraria? ¿Cómo le decimos matemáticamente? Tenemos que poner un signo menos. En este caso puede ser, si suponemos que la convención es de que la, la dirección positiva es hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el cilindro más grande, ¿sí?, se mueve con una velocidad positiva y el cilindro pequeño con velocidad negativa. Aquí tiene un signo menos. Por eso se pone ese signo. Si no le ponemos el signo, pues diría que las dos cilindros están rotando en la misma dirección, ¿sí? Entonces, el signo menos indica que es dirección, ¿no? Dirección contraria, ¿no? A ver, jóvenes, sí, vamos bien aquí. A ver, nada más estoy bosquejando estos dos últimos problemas, porque ya no nos va a dar tiempo de que, de checarlos. Les voy a dejar que lo revisen en su casa. Ya están resueltos, nada más que los estudien, ¿sí? Yo siento que estos problemas ya los deberían de poder ustedes plantear y resolver sin ninguna dificultad. Entonces, les voy a pedir que los revisen en casa, que los analicen, y si tienen alguna duda, que me lo digan en la próxima clase, ¿sí? Vamos a resolver algunas dudas, igual de la serie, si tienen algún problema, lo podemos revisar la próxima clase, ¿sí? Pero sí quiero que ustedes lo intenten comprender los problemas, estos dos últimos básicamente, ¿no? El problema 5 y 6, que los revisen en su casa, que los vayan analizando, que vean cómo simplificamos, cómo se aplicaron las condiciones de frontera, y si van teniendo dudas, pues me lo dicen, lo podemos checar la próxima clase. ¿Sí? Entonces, a ver, jóvenes, le vamos a dejar aquí en esta clase. No sé si tengan alguna pregunta antes de irnos. ¿No? Andan muy cericitos. Sé que estas clases son pesadas. Entonces, a ver. Bueno, de cualquier forma, nos vamos a ver la próxima clase, el miércoles. Nos vemos ya en el salón y me dicen si tienen alguna duda. Les voy a pedir de favor que en el chat escriban presente para pasar la lista,
y entonces nos vemos el próximo miércoles y les agradezco por haber estado aquí en esta clase. Muchas gracias, jóvenes, que descansen. Profe, le está hablando Kenny. Jenny, adelante. Puso presente. Buenas tardes, profe. Era para preguntarle si me puede regalar unos minutitos, por favor. Sí, claro. Muchas Sí. gracias. Sí, por nada. Gracias, profe, hasta luego. Y hasta luego, que descansen, jóvenes. Muchas gracias por estar aquí.